sea deleitado en el Señor. Amén. Gracias le damos a nuestro Padre por poder escuchar a sus hijos, exaltar su nombre y reconocerle en el contexto de unas letras, ¿sí?, que hablan de tempestades, de mar, de lucha, de prueba, de dificultad. Y bueno, de alguna manera Dios ha ido siguiendo una línea a través de la coordinación, y seguramente el Señor nos va a hablar al respecto. Amén. Amén. Así que agradecemos la vida de estos hermanos que tienen el objetivo de bendecir el nombre de Cristo y de edificar a la iglesia. Amén. Entonces es una bendición, y también agradecido al Señor porque si bien hoy no está, la familia Rubato Pellegrino tiene un nuevo miembro. ¿Sí? Nosotros también como iglesia agradecemos al Señor porque todo ha salido bien. Amén. Y bueno, ahora debemos esperar una pequeña que viene en camino, y Dios ha sido bueno siempre, así que siempre reconocemos que la vida es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, y poder disfrutar de esas vidas que Dios trae y que Dios permite que conozcamos y que sirvamos es una bendición de Dios. Así que agradecidos estamos por este tiempo, y quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer parte del capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 27, versículo 1 en adelante. ¿Encontró? Amén. Amén. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y
siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Amén. Amén. Luego seguimos leyendo. Le invito a que oremos. Señor, gracias te damos por esta tarde tan especial, Señor, en la que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Habitas en nuestros corazones, pero también, Señor, te manifiesta cuando hay una iglesia que se reúne y que te exalta y que te pone como centro, Señor, de sus vidas. Aquí estamos, Señor, para rendirte exaltación solamente a ti, Señor. Tú mereces toda honra y todo honor. Y si estamos aquí, Señor, si hemos llegado, si tenemos vida, si tenemos salud y si tenemos la vida plena que Cristo pagó en la cruz por nosotros, es por sus méritos, simplemente, Señor. Por eso es que estamos tan agradecidos. Y tu amor, Señor, ese amor tan grande nos obliga, nos constriñe, Señor, realmente nos toca, y por eso queremos, Señor, todo lo que hacemos, hacerlo por amor a ti, Señor. No queremos hacer nada por vanagloria, no queremos hacer nada, Señor, para exaltar al hombre, para reconocer, Señor, a las personas, solamente a ti, Señor, porque eres tú el único digno de gloria. Por eso, Señor, en esta tarde te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, en este día. Tanto a los niños allí con sus maestras, como a nosotros los que estemos acá y aquellos que en algún momento podrán escuchar esta predicación, sea tu poder, Señor, obrando a través de tu palabra, Señor. Palabra que entendemos, Señor, que es tuya y no vuelve vacía, porque tú la envías, Señor, con propósito. Nos ha estado guiando a través de la adoración y exhortando y alentando, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, que nunca están ausentes, Señor, en nuestro caminar. También, Señor, oímos unos cánticos preciosos donde hablan, Señor, de gente que estuvo en medio de tempestades, Señor, y clamó a ti, Señor. Y cómo tú pudiste, Señor, frenar toda tormenta, toda dificultad, porque tú, Señor, eres poderoso y estás siempre atento para acudir en ayuda de aquel que te busca, Señor, como decía tu hija. Por eso en esta tarde, Señor, queremos buscarte aún a través de la palabra, queremos oír tu voz, que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor. Habrá palabras, habrá expresiones que puedan salir de mis labios, Señor, que sean ungidas por ti. Pero más allá de todo aquello, Señor, sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a esa verdad que tú quieres, Señor, recordar y con la cual tú quieres alentar nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos encontramos aquí. Hay un mapita que le voy a pedir. Usted tenga abierta la Biblia, porque vamos a seguir leyendo. Pero hay un mapa porque nos ayuda a entender un poco dónde se desarrolló todo esto y todo el trayecto que fue haciendo, que uno lo lee y bueno, no conoce los nombres, algunos son propios de la época, otros continúan hasta el día de hoy. Pero está hablando ahí de probablemente el último viaje de Pablo, porque él tenía que compadecer ante César, y estos dos últimos capítulos del libro de los Hechos tienen mucha terminología de la navegación, ¿sí? Náutica. Es interesante poder ver todo esto. Y lo notable es que Pablo en esta ocasión no va como misionero, va como prisionero, ¿sí? Es una situación, él estaba encarcelado en Cesarea, y a partir de ahí él es subido a esta nave junto con otros presos,
y dice ahí que el primer lugar donde llegaron siguiendo la costa, usted puede ver ahí, fue Sidón, ¿sí? Un lugar conocido por él, un lugar donde había iglesia, donde había hermanos. Estaba bastante cerca del lugar donde él siempre iba a dar cuenta, a rendir cuentas, ¿sí? Porque siempre entendió que estaba bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía. Y el próximo puerto que debían tocar era Mira, por ahí lo van a ver ustedes. Y si está en Sidón, uno puede ir bastante directo a ese lugar, pasando por debajo, por el sur de Chipre, pero debido a la temporada en la que ellos viajaron, una temporada en la que se levantan vientos muy fuertes, en esa época todo era vela, los barcos no eran como los de ahora, con motores movidos por motores muy potentes, ¿sí? Así que tuvieron que ir, dice ahí, a Sotavento de Chipre. Sotavento es una palabra justamente que hablan los marineros, los marinos, ¿sí? Sotavento, imagínense que usted le da el viento de frente, imagínense que está viniendo el viento, eso es barlovento, ¿sí? Al frente. Sotavento es la parte de atrás, lo opuesto a donde está soplando el viento. Porque ¿qué era lo que trataban de hacer ellos? Ir lo más cerca de la costa, por cualquier problema que pudieran tener, estar cerca, era como un resguardo eso, ir a Sotavento, ir en la dirección contraria, de manera de, por eso rodearon por la parte norte a Chipre, estando cerca ahí de las costas. Y entonces dice que ellos van con esos vientos contrarios. ¿Cómo será un viaje así? Bastante lento, ¿no? Imagínense que de por sí deben ser viajes largos, pero cuando uno tiene el viento en contra es peor todavía. Entonces iban lentamente hasta que llegaron a un lugar llamado Mira, un puerto que encontraron ahí otro barco, dice que venía de Alejandría, esto estaba en Egipto, Egipto era el granero del Imperio Romano. Entonces ese barco debe de ser un barco cerealero que llevaba trigo y todas aquellas cuestiones o elementos que resultaban ser apropiados para alimentar a toda la gente del Imperio Romano, especialmente allá en la capital de Roma. Entonces aquel que estaba al frente de ese centurión, que estaba al frente de todo esto, llamado Julio, dijo: bueno, nos vamos a subir y vamos a viajar en esa nave. Subieron a otro barco. Entonces dice ahí que navegaron ahora a Sotavento de Creta, otra isla que está ahí en el mar Mediterráneo, al sur del mar Egeo, ¿sí? Lo normal hubiera sido circular por ahí, por el mar Egeo, para el norte, ¿sí? Pero no podían por el viento. Entonces dice que llegaron ahí a ese lugar que se llama Buenos Puertos, y llegaron con mucha dificultad. Y había pasado mucho tiempo, y en el versículo 9 dice que había pasado ya el ayuno, no es que iban ayunando ahí. El ayuno se refería al día de expiación, y está puesto ahí sobre todo para entender cuál era la época. Era fines de abril, de septiembre, principios de octubre, una temporada en la que normalmente no se navegaba por esos mares, por lo peligroso que era. Y ellos estaban navegando y llegaron ahí a Buenos Puertos, y el apóstol Pablo, que era experimentado en 2 Corintios 11, dice que entre todas las cosas que pasó, el apóstol Pablo tuvo 3 naufragios. Entonces era bastante experimentado, no sé si más que los que conducían ese barco, pero sí más que el resto de los que iban ahí arriba,
sabía bastante, conocía bastante por los viajes que había tenido. Y él les dice que para que no hubiera pérdida, para que no se perdieran ni cargamento, ni la nave, ni las personas, que invernaran ahí, esperaran a que pasara el invierno. Imagínense, comida no le iba a faltar porque era un barco que llevaba mucho grano. Entonces le aconsejó al centurión que se quedaran ahí, pero el centurión le hizo más caso al capitán del barco, al que manejaba, al dueño de la nave, que era lo que Pablo decía. Y entonces ellos, aparte, veían que ese puerto era incómodo, era tal vez pequeño, no tenía mucho, una ciudad, un pueblo muy lindo, o comodidades para hospedarse. Entonces dijeron, no, acá no nos vamos a quedar, preferimos ir un poquito más al oeste de Creta, que está ahí un puerto en la ciudad de Fenice. Ahí nos vamos a quedar y vamos a pasar el invierno. Y para colmo dice que empezó a soplar una brisa del sur, parecía que ya se habían terminado los vientos contrarios, entonces levantaron ancla y siguieron adelante. Pero vimos ahí que los agarró ahora un viento huracanado, y ahí ya no hubo mucho más por hacer. Ese tipo de viento en esa temporada, con esa embarcación, era imposible de manejar. Entonces leímos ahí que seguían a sotaventos, seguían en contra de la dirección del viento, se dejaron llevar, perdiendo el control. Bueno, que nos lleven, por eso ustedes van a ver que si bien no hay certeza de cómo fue, pero por ahí hay algunos mapas que tienen unos rubros, ¿sí? Porque no saben por dónde andaban. Llegaron cerca de una isla llamada Clauda, dice el versículo 16 en adelante, y con dificultad pudieron recoger el esquife, el bote salvavidas. Se estaba desarmando, y ahí reforzaron la nave, ¿sí? Es como que la ataron con soga, sabían que venía difícil la mano. Y dice en el versículo 17 que tenían temor de dar en la Sirte. La Sirte es la parte que está en las costas debe ser Libia, por ahí, ¿sí? Es como que hay una parte que hay mucha arena y que hay poco mar, entonces muchos quedaban encallados ahí y quedaban muy lejos de todo. Entonces tenían ese temor y empezaron ahí, quedaron a la deriva. Versículo 18 dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. No es que sacaron una alija y empezaron a trabajar en el... No, empezaron a tirar cosas, a alivianar la nave. Dice el 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Imagínense ya que cuando uno se encuentra en una situación así en el medio del mar abierto, ahora ya no están cerca de la costa, debe ser terrible pasar días así. Dice el versículo 20, y no apareciendo el sol ni las estrellas, no habían GPS, no habían forma de ubicarse, sino por ver dónde está ubicado el sol y dónde están las estrellas, no se podían ver, así que iban a la deriva. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Por ahí las canciones por ahí hablaban de esto, ¿no? Entonces Pablo, dice el versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio, imagínense que aparte de todo eso, pues, no era que no tenían comida, era que estaban muy desanimados, estaban pendientes de no ahogarse, de no caerse, porque estaban permanentemente siendo sacudidos por la tempestad. Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero miren las palabras: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Iban 276 personas.
Es mucha cantidad de gente. Entonces, ¿cómo sabía él esto? ¿Cómo podía alentar de esta manera? ¿Cómo podía exhortar a esta gente? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo. Mira la seguridad del apóstol Pablo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Sí, viéndolo por el lado de las probabilidades, eran muy pocas las probabilidades de supervivencia. Pero como Pablo tenía la palabra de Dios, él estaba afirmando que nadie iba a perecer. Y con todo es necesario que demos en alguna isla. En algún momento vamos a llegar a una isla. Fíjese la seguridad que tenía el apóstol. No iban a quedar en la Sirte, en el norte de África, en las costas. No, vamos a llegar a una isla. Entonces dice que venida la 14ª noche, 14 días, hermano. ¿Se imaginan la situación? Qué terrible. Y siendo llevados a través del mar Adriático, ya salieron propiamente del Mediterráneo, ya estaban más acercándose a la zona de Italia. A medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, o sea, ahí la experiencia les decía que estaban cerca de algún lugar. Entonces dice que echaron una sonda, hallaron 20 brazas, pasando un poco más, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, es decir, estaban llegando a una costa. Y temiendo dar ellos en escollos, echaron 4 anclas por la popa. La popa es la parte de atrás del barco. Ansiaban que se hiciese de día, ¿no? Nos quedamos acá hasta que se haga de día. Y dice el versículo 30 que los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife al mar, el bote salvavidas, y aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. La promesa de Dios era para todos los que estaban en el barco, ¿sí? O se salvaban todos o no se salvaban. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Es que se quedaron sin bote salvavidas. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, porque si aparte de estar en una situación terrible, estaban débiles, empeoraba la situación. Diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire la fe de este hombre. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Bueno, ya comimos un poco, vamos a aligerarla un poco más. Ya terminamos, ¿sí? Es larga la lectura, pero si no la leemos no nos damos cuenta para dónde nos va a enfocar el Señor. Cuando se hizo de día, deben haber dicho gracias a Dios, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, tenían que ahora soltarla. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. O sea, la trompa, la parte de adelante del barco quedó incrustada ahí en las rocas que había en ese lugar, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Parece lo que pasó este fin de semana ahí en toda la parte de la costa de Buenos Aires, ¿sí? Entonces dice, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que
pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y mire el último versículo, 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, y llegaron ahí a la isla de Malta, ¿sí? Qué historia, ¿no? Bueno, y ahí en la isla de Malta pasaron otras cosas, ¿sí? Sin embargo, hermanos, como Dios cubrió, guardó, sostuvo a todas aquellas personas. Y cuando leemos esto, y podríamos haber leído también de la tempestad que alcanzó a los discípulos cuando Jesús les pidió que pasaran al otro lado, cuando mientras en una ocasión él dormía, en otra ocasión ellos estaban solos en la barca y los vientos también le eran contrarios y se demoraron un montón y no avanzaban. Jesús les apareció caminando sobre las aguas. Todas estas situaciones hablan, hermanos, de dificultades, de las tempestades, los vientos contrarios, hablan de todo aquello que se levanta a veces en nuestras vidas, no necesariamente en lo natural, pero sí en la economía, en el hogar, en el matrimonio, sobre los hijos, sobre la salud. En diferentes ámbitos de nuestras vidas suelen haber vientos contrarios. Bien, cuando parece que no avanzamos, que queremos mejorar, que queremos adelantar en algo en nuestras vidas, que queremos estar mejor, más cómodo, lo que sea, y parece que todo es lento, que algunos dicen remamos en dulce de leche, ¿sí? Parece que no avanzamos nunca. Hay angustias, hay problemas, hay pruebas, hay decepciones. Los vientos, hermanos, contrarios siempre aparecen en nuestras vidas, en la vida de un creyente. Siempre aparecen. Y tornan a veces difícil el avanzar, los momentos, los periodos, sean días, sean semanas, sean meses, y a veces esto se torna en años. Pero, hermano, esos vientos o esas tempestades que se levantan en contra de nuestras vidas, no hay que tomarlas como una derrota, como que Dios se ha olvidado, o como que va a ser imposible superarlas. Porque no nos olvidemos que Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él no estaba huyendo de Dios como lo hizo Jonás en alguna ocasión, y por eso lo agarró una tormenta. O él no estaba haciendo un viaje de placer. No, él estaba ahí. El ángel le dijo: es necesario que comparezcas ante César. Sí, era un plan de Dios, un propósito de Dios. Había un anhelo, siempre estuvo en el corazón de Pablo, llegar a Roma y predicar. Y si bien no iba como misionero, iba como prisionero, predicó lo mismo, el Evangelio, dio testimonio de Jesucristo. Pero esto nos habla que a veces, aún estando en la voluntad de Dios, caminando en obediencia al Señor, se van a levantar vientos contrarios. Vamos a andar en ciertos periodos de nuestras vidas de sotavento, ¿sí? Pueden levantarse por ahí tempestades fuertes como el Euroclidón ¿sí? Entonces son todas figuras. Fue una cuestión real, un naufragio real en la vida de Pablo, pero hoy nosotros podemos tomarlo como la experiencia en lo espiritual. Porque aunque era algo natural, aunque habían decisiones humanas incorrectas, Dios estaba en control. Aunque la nave quedó en algún momento a la deriva, Dios estaba en control. Podría sí haber quedado en la Sirte, se podría haber hundido, pero no pasó eso porque Dios estaba en control. Porque había un hombre con propósito en ese lugar. Y Dios iba a cumplir ese propósito. Y ese hombre, el apóstol Pablo, le creyó a Dios. Y por eso él se paró de una manera tan
elocuente, ¿sí? Y los alentó, los animó y le dijo el por qué. Porque Dios me ha dicho, porque Dios lo ha prometido. Entonces, interesante, hermano, que cuando a veces se levantan estos vientos contrarios, estas tempestades, solemos buscar ir a sotavento, ¿no? Ir a sotavento, recordemos que es ir por un lugar donde pueda tener auxilio, ir lo más cerca de las costas, porque nos gusta tener ciertas seguridades, ¿sí? No nos gustan las tempestades, no nos gustan las dificultades, nos gustaría que siempre estemos bien y no haya problemas, pero bíblicamente, hermanos, sabemos que vamos a tenerlas que atravesar, porque a través de ellas Dios se manifiesta, Dios se glorifica, y también se manifiesta lo que hay en nuestros corazones, en quién estamos confiando, cuáles son nuestras prioridades, dónde estamos parados en nuestra vida espiritual. Entonces, muchas veces, aún cuando tratamos de buscar refugio, porque eso del sotavento era refugiarse de alguna manera, buscar la forma de evitar quedar expuestos a mar abierto, muchas veces Dios nos va a llevar al mar abierto. ¿Está bien? A veces nos pueden confundir los vientos suaves del sur, como les pasó acá. Ah, no, bueno, entonces quiere decir que está bien lo que estoy pensando, es por acá. El otro día Dios nos habló de justamente lo que es el pragmatismo, ¿sí? Y el pragmatismo siempre busca lo cómodo, y ellos dijeron, no, es muy incómodo acá, vamos a un lugar más cómodo. No siempre lo más cómodo es donde Dios nos quiere llevar. No siempre lo que resulta mejor para nosotros es lo que es lo mejor para nosotros, lo que es en verdad lo mejor para nosotros. Entonces, hermanos, es interesante que a veces identifiquemos nuestro Creta o nuestra Fenicia, ese lugar. Si alcanzo esto, me recupero, voy a salir de todas estas tormentas, voy a pasar el invierno, así como alguien decía acá en nuestra nación. Hay que pasar el invierno, pero es aferrarse a estas, digamos, recursos humanos, es una seguridad falsa, ¿sí? No, porque si trabajo más y tengo más, y bueno, voy a poder enfrentar mejor. Si tengo mejores contactos, voy a tener, es como ir buscando azotamiento, ir teniendo reservas o opciones para salir adelante en medio de las tempestades. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser siempre confrontados a ver en quién estamos confiando. Si en Dios o en ir a sotavento, ¿sí? En buscar, bueno, voy a pedir un préstamo, voy a tener este contacto, esta persona que me han dicho, bueno, voy a cubrirme por las dudas. Hermano, cuando nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor, y muchas veces Dios nos saca del sotavento y nos lleva mar adentro y permite que se levante un viento huracanado para mostrar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque hay veces que nos ocurre como le pasó a esta gente que se desesperó. Hay gente que quedó devastada, no tenía ni ánimo de comer. Cuando ya alguien no tiene ganas de comer, porque ya no está respondiendo a ningún estímulo, si no tiene ningún estímulo, ya se ha entregado, ya se ha resignado a perecer, como en el caso de estas personas, eran muchos. Pero había uno que tenía una palabra de Dios y que confió en esa palabra de Dios. Una palabra dada en el medio de la tempestad. Pero, hermanos, ahí nos damos cuenta la importancia de tener clara nuestra identidad. Él le dijo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo.
Está bien que he estado preso y que me están llevando para comparecer ante César, pero sobre todas las cosas, todo esto que está pasando es por el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con este viaje. Yo soy parte de este propósito y cuando a uno esta situación los devastó, a él lo elevó. Porque ¿por qué leímos todo esto, hermano? Porque cuando empezamos a leer, si bien el centurión tenía cierta buena predisposición con Pablo, pero era un prisionero. Y cuando él le dio un consejo sabio y basado en su experiencia, no lo escucharon. Pero cuando terminamos el relato, hermano, Pablo pasó de ser un prisionero a ser el capitán. Ahora vamos a comer. Yo empiezo a comer y ustedes sí. Y bueno, comieron. Bueno, ahora vamos a detenernos acá. Bueno, ahora vamos. Él, hermano, cuando quisieron huir algunos, no tienen que huir porque si no, no nos vamos a salvar. Cuando quisieron eliminar a los presos, los soldados que iban con el centurión, bueno, el centurión ahí puso su autoridad y no lo vamos a hacer, si no quedamos sin Pablo. Y ahí llegado ahí, hermano, porque Pablo lo alentó, si no ya estarían a la deriva. Entonces, esto habla, hermano, que los vientos contrarios pueden ser usados por Dios para promovernos. ¿Sí? Promover es impulsar, estimular o favorecer el desarrollo o la realización de algo. Pablo, hermanos, ahí entró como un prisionero, como uno más. Probablemente estaría encadenado, no lo sé. Pero lo cierto, hermanos, es que él fue usado por Dios. Él pudo depender de Dios. Él tuvo la madurez para creerle al Señor, para entender que Dios le había dado una palabra, tomó autoridad espiritual y estaba seguro que el propósito se iba a cumplir sobre su vida. Entonces, hermanos, esto es lo que significa las tempestades sobre la vida del creyente. No nos deben sorprender, no nos deben molestar, no nos debemos preguntar por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué en este momento, por qué de esta forma, por qué, porque nos hacemos tantas preguntas. Lo importante, hermano, es que entendamos que en medio de esa tormenta se puede perder un barco, se pueden perder los bienes que se llevaban, pero no el propósito. ¿Sí? Hay veces que en nuestras experiencias, en las tempestades de la vida, en las dificultades, en aquellos vientos contrarios que se levantan, parece que tenemos pérdida, ¿no? Pero yo creía que iba a alcanzar esto, al final he perdido esto, he perdido aquello, no he alcanzado esto, pero hermano, lo importante es seguir en el propósito de Dios. Porque si esa tormenta fue permitida por Dios, si esa tempestad, si ese viento contrario fue un propósito de Dios para afirmar nuestra fe, para alentarnos en medio de la dificultad, para aprender a confiar en Él, para aprender a mirarlo a Él y a creerle en sus promesas, hermano, cuando salgamos de ahí vamos a salir promovidos, elevados, ya con una autoridad diferente, con una fe más sólida, con una confianza y una seguridad, ya no en el navegar a sotavento cerca de la costa, sino navegar en confianza de que si Dios está con nosotros y que si Él nos está llevando a buen puerto, Él lo va a hacer. No importa que se levante. El Euroclidones debe haber sido terrible, hermano. Y más para la temporada y la época, la calidad de las embarcaciones.
Pero nada de eso, hermano, puede ir en contra del propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, no hay nada que lo vaya a detener. El tema es mantenernos en confianza. Porque no quedó nada, pero sí 276 vidas que vieron el poder de Dios obrar. Amén. Entonces, siempre los vientos contrarios, las tempestades hacen esto. Hace un tiempo hablábamos de José, que fue desde la prisión, pasó a ser el segundo en Egipto. David, de cuidar ovejas solo en el campo, a ser rey de Israel. Esther, de ser una esclava más ahí en Persia, a pasar a ser la reina. Y tantos ejemplos, ¿sí? de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, los discípulos que, empezaron a predicar el Evangelio y empezaron a perseguir de una manera bastante cruel. Sin embargo, eso les permitió expandir el Evangelio por todo el Imperio Romano. Amén. Entonces, cuando para un incrédulo, una persona que no conoce al Señor, una tempestad, un viento contrario es remar en dulce de leche, es quedar devastado, es entregarse, es resignarse. Para un hijo de Dios tiene que ser un momento en el cual reforzar la oración, estas anclas que echaron ahí, la palabra, la confianza en la promesa del Señor, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, hermano, porque eso es lo que funciona en el ámbito espiritual. La tormenta, hermano, no puede cancelar nuestro destino. Dice la palabra que Dios preparó algunas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? O sea que hay un destino. Dios tiene un destino para cada una de nuestras vidas, un propósito, un plan. Ninguna tormenta lo puede cancelar. Amén. Ninguna tormenta puede anular el llamado de Dios para nuestras vidas, sino que todo lo contrario se transformará en una bendición, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces acá vemos un hombre, hermano, que no solamente tenía una revelación de lo que Dios le traía a su corazón, sino que lo creía firmemente y vivía de acuerdo a eso. No lo vemos quebrado, no lo vemos llorando, no lo vemos desanimado. Al contrario, en el medio de una tempestad, en el medio de una situación muy drástica, lo vemos alentando al resto de los que iban en el barco, que no eran, por cierto, pocas personas. Entonces, hermanos, cuando la adversidad tiene un propósito en el plan de Dios, esa adversidad se va a tornar en una bendición para su vida, para mi vida. Amén. No hay que tener temor. Así cantamos, no tengo temor en mi corazón. Porque ¿quién tiene el control? Dios, Señor. No hay sol, no hay estrellas, no hay brújula. El timón lo tuvimos que dejar que vaya para donde quiera. Pero ¿quién tomó el control, hermano? Entonces, es importante que tal vez esté pasando algún tiempo de dificultad. Tal vez esta semana fue una semana fácil. Tal vez este último mes que pasó no fue un mes fácil. Tal vez se ha enfrentado a ciertos temores, tal vez se ha dado cuenta de ciertas debilidades que hay en su corazón. Yo creía que estaba más firme en esto, yo creía que estaba mejor. No nos olvidemos que el Señor se gloría en nuestras debilidades, porque mientras más débiles somos, más fuerte se hace Él en nuestras vidas. Amén. Entonces, la adversidad es parte de la vida del creyente. No os sorprendáis por el fuego de la prueba, dice el apóstol, que os ha sobrevenido. No. Pero hermanos, los vientos contrarios no vienen a detenernos.
nos vienen a levantar en confianza, en seguridad, en experiencia, en gozo, en el reconocer, hermanos, que Dios está con nosotros y que Él no va a impedir, no va a permitir que ninguna tempestad nos cancele o anule ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Imagínense que cuando llegaron ahí la gente lo empezó a atender, se debe de haber sorprendido, tanta cantidad, 276 personas, hermanos, y una gran cantidad de gente. Y bueno, prenden un fuego, ahí el apóstol Pablo, queriendo colaborar, toma una cantidad de ramas, entre medio de las cuales parece que iba una víbora, y se le prendió la víbora. Así que los naturales de ahí lo empezaron a mirar a ver en qué momento se hinchaba, porque sabían que víbora le había picado. ¿Qué es lo que pasó, hermano? No le pasó nada. No sé si habrá sido algo espiritual, no vamos a poner, pero se salvó de días de andar a la deriva en el mar peligroso, en una época peligrosa, y viene y se va a morir porque lo picó una víbora. No hay nada, hermano, que pueda entorpecer el plan de Dios. Pero hay que confiar en Él. Y aún, hermanos, cuando los vientos son contrarios, cuando no entendemos los procesos, tenemos que seguir confiando en Él. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones así. Y muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde no vamos a escuchar la voz de Dios como la escuchó Pablo en ese medio de esa tempestad, pero ya está acá. Ya está aquí. ¿Sí? No vamos a pretender que, bueno, nos mande un ángel. Si a él le manda un ángel, que me mande uno a mí, que me diga de alguna manera. No, hermano, en nuestra comunión con Él, en nuestra búsqueda, vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a dar una palabra específica que nos va a sostener en medio de la tormenta. Y mientras la creamos, vamos a salir adelante, porque nada puede frenar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Excepto nosotros mismos, si dudamos, si decaemos, si dejamos de buscar al Señor, si preferimos la comodidad, el buscar respuesta en lo natural, en ayudas, como decía mi esposa, que por ahí son para ciertos momentos pueden servir, pero sobre todo, hermana, debemos aprender a confiar en el Señor. Amén. Debemos aprender a confiar en el Señor, porque aún en medio de las tormentas, Dios sigue cumpliendo el propósito con nuestros corazones. Amén. Y si está soplando viento o se ha levantado alguna tempestad fuerte en nuestra vida, ahí usted va a notar su corazón. Porque dice en la Escritura que justamente en todas estas circunstancias nos enseña la palabra de Dios que no es que producen cosas, revela cómo está nuestro corazón. No es que nos producen temor, hay cuestiones que no hemos superado, hay cuestiones que no hemos creído, hay una intensidad en nuestra búsqueda del Señor que no hemos alcanzado. Por eso, hermanos, es que es importante que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él nos va a llevar a buen puerto. Amén. Él nos va a llevar donde Él planificó que teníamos que estar. Es necesario que comparezca ante César, y Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. Así que, hermanos, no solamente que el Señor en medio de esas tempestades nos promueve, sigue cumpliendo propósitos, transforma esas dificultades en bendición, sino que también afecta a otros para la gloria de su nombre. Amén.